Hoy se llegó a un nuevo récord de casos de coronavirus en 24 horas en todo el país. Se sumaron 1.958 contagios. El aumento más fuerte fue en la provincia de Buenos Aires, en donde se detectaron 1.105 casos. En la ciudad, la cantidad de enfermos aumentó a 692 personas. También se registró un nuevo récord de muertos. Hoy fallecieron 36 personas. Buenas noches. Estas son las noticias a las 20:30. Transporte público, solo para trabajadores esenciales. La medida comenzará a regir a partir de esta medianoche en toda el área metropolitana de Buenos Aires. La disposición alcanza subtes, colectivos y trenes. Los exceptuados podrán viajar a través de otros medios si vuelven a tramitar el permiso. Nuevo horario y restricciones para salir a correr. La franja horaria se amplió de 19 a 9, pero solo podrán salir los días pares los corredores con DNI terminado en número par y los días impares con número impar. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que es importante hacer ejercicio y argumentó que la mayoría de los contagios se dan en lugares cerrados. La provincia duplicó el uso de camas de terapia intensiva. Según el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, la ocupación subió del 30 al 60% en las últimas 3 semanas. El funcionario pidió medidas urgentes para reducir el contagio y que no se sature el sistema de salud. Chile, más restricciones y se agrava la crisis sanitaria. El Parlamento chileno aprobó la pena de prisión para quienes no cumplan con la cuarentena obligatoria, que se extendió a más comunas. El país superó los 220.000 casos de COVID-19 con más de 3.600 fallecidos. El Colegio de Médicos afirmó que el sistema sanitario es caótico. Vuelve el fútbol en Brasil sin público. En medio de la pandemia de coronavirus se reanudará el fútbol brasileño con el partido entre Flamengo y Bangu en el Estadio Maracaná a las 21. El campeonato carioca se reiniciará pese a que Fluminense y Botafogo, dos de los clubes más grandes, no están dispuestos a jugar hasta julio. El Ministerio de Salud informó un nuevo récord de casos diarios de COVID-19. Hay un fuerte aumento en los contagios en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad. Nuestro país registró un pico de 1.958 nuevos casos confirmados de coronavirus y el acumulado es de 37.510. En territorio bonaerense los casos alcanzaron un nuevo récord, 1.106, y en la ciudad de Buenos Aires se reportaron 692 contagios. Chaco reportó 68 contagios. La sigue Río Negro con 27 y Neuquén con 16. El total de recuperados es de 10.721 personas, mientras que 23.902 están cursando la enfermedad. El nivel de ocupación de camas es del 45%. Desde el último reporte emitido se registraron 19 muertes por coronavirus, 10 hombres, 4 de 82, 100, 51 y 69 años, residentes de la provincia de Buenos Aires, 5 de 57, 52, 60, 65 y 82 años de la ciudad de Buenos Aires y 1 de 78 años en Río Negro. 8 mujeres, 3 de 70, 80 y 92 años de la provincia de Buenos Aires, 4 de 89, 74, 82 y 47 años de la ciudad de Buenos Aires y 1 de 47 años de Chaco. Y se reportó otro fallecimiento en la ciudad sin especificar el sexo. Al momento, la cantidad de personas fallecidas es 948. El Gobierno Nacional anunció que desde esta medianoche solo los trabajadores esenciales podrán viajar en transporte público en el área metropolitana de Buenos Aires. El resto podrá ir a trabajar, pero no por ese medio. La medida busca reducir la circulación del virus en la zona del país más afectada por la pandemia de COVID-19. De esta forma, solo los trabajadores del AMBA que cumplan actividades esenciales podrán usar el transporte público. Quienes son exceptuados pero no esenciales deberán circular por medios alternativos. Las actividades esenciales contemplan 24 rubros que incluyen personal de salud, de seguridad,
autoridades y trabajadores de determinadas áreas del sector público nacional, provincial y de la ciudad, personal de justicia y diplomático. También particulares que brinden asistencia de salud y alimentaria, servicios funerarios y de comunicación y personal de obra pública, producción, venta y distribución de alimentos y medicamentos, recolección de residuos, telecomunicaciones y otros servicios básicos. Con esta medida, desde hoy a las 23:59 vencen los permisos de circulación de los trabajadores no esenciales. Serán dados de baja por la Secretaría de Innovación, que depende de la Jefatura de Gabinete de la Nación. Solo los trabajadores esenciales podrán usar el transporte público y no necesitan renovar el permiso. Para circular, es obligatorio tramitar el permiso de la aplicación Cuidar. Esto es para todos los trabajadores esenciales y exceptuados. Para el cumplimiento de esta medida se reforzarán los controles en estaciones de trenes y subte y en centros de transbordo de colectivos con las fuerzas de seguridad de cada jurisdicción. También se incrementará la limpieza y la desinfección de las unidades. El ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, señaló que el uso del transporte público solo para esenciales ayudará a disminuir la transmisión del virus, aunque consideró que el problema es la gran circulación de gente por las actividades autorizadas más allá de la forma de movilidad. Lo que estamos pretendiendo es volver al esquema original, donde solamente puede usar el transporte público las personas que son consideradas esenciales, que son los 24 puntos establecidos en el artículo 6 del decreto 297, que fue el primer decreto de aislamiento social y preventivo, ¿no? Reitero, en el marco de que se fueron generando nuevas actividades, la gente naturalmente se va movilizando, se va moviendo y muchas veces usa el transporte público, aunque no debería. Lo que vamos a hacer es estar más estricto con el control de ese uso del transporte, digamos. Yo lo que creo es que no es que tiene que ver con el volumen de pasajeros, el impacto en el COVID, sino con el volumen de actividades que se fueron autorizando. Hasta el día jueves. El ministro de Transporte también destacó que en el área metropolitana de Buenos Aires desde mediados de mayo circulaban entre 950.000 y 1.070.000 pasajeros diarios y que en las últimas semanas la cifra subió a más de 1.100.000 pasajeros. La ciudad registró un aumento promedio del 7% en la circulación en autopistas y principales avenidas en comparación con la semana pasada. El último reporte del Ministerio de Transporte de la Nación registró que en las últimas 24 horas el promedio de circulación de pasajeros en el transporte público del AMBA fue del 25%, es decir, 75% menos que antes del aislamiento obligatorio. Además, ayer se movilizó un total de 1.066.149 pasajeros por trenes, subtes y colectivos del AMBA, lo que representa 3.100.000 pasajeros menos que en días hábiles previos a las restricciones por la cuarentena. Por su parte, el gobierno porteño amplió el horario para salir a correr en la ciudad, pero se restringirá de acuerdo al documento de identidad. Desde mañana, la actividad física estará habilitada de 9 a 19, sumando una hora antes y una hora después al horario vigente. Pero podrán correr los días pares quienes tengan DNI terminado en número par y los días impares para documentos finalizados con numeración impar. Además, se mantiene la limitación de no más de 2 personas juntas con un distanciamiento mínimo de 2 metros, entre las 7 de la tarde y las 9 de la mañana. Acá lo importante es que la gente no se junte, el distanciamiento. Entonces, si podemos mantener el aislamiento físico con un cuidado aún mayor, a partir de la experiencia que tuvimos por una semana, lleva más o menos, que efectivamente sale mucha gente a hacer ejercicio, eso muestra lo necesario que es, porque sale mucha gente, y mucha gente lo necesita, vamos a distanciarnos un poquito más, ampliando el horario y con el documento parental los comercios. A horas de que caduquen algunos permisos de circulación, se reforzaron los controles en la estación Constitución. Hay algunos que todavía no saben que deben volver a tramitar sus permisos. Todavía no estoy enterado de nada. Otros sí lo saben. Sí, justamente ya tengo la aplicación Cuidar, ya con eso lo voy a actualizar a ese momento. Lo cierto es que desde la medianoche los trabajadores no esenciales deberán volver a tramitar su permiso en la aplicación Cuidar. Los controles a través de la lectura del código QR serán más estrictos, sobre todo en estaciones
centro de transbordo y corredores de colectivos. Sin embargo, algunos plantean un problema en cuanto a los controles. Y lo que veo que no hay controles de estación a estación. La gente se mueve mucho. O sea, no llega a Constitución, pero yo soy Bernal y se manejan Quilmes, Berazategui, Don Bosco, Wilde, que es una zona que ahora está en riesgo, y bajan y suben como sin permiso. Se espera que el flujo de gente sea menor a partir de mañana, luego de la actualización de permisos. El Ministerio de Salud informó la puesta en marcha de un sistema de monitoreo de insumos críticos de internación y en particular de camas. El sistema permite tener un mapa de situación del estado de disponibilidad por jurisdicción y departamentos de la Argentina. Estamos poniendo en funcionamiento un sistema de monitoreo de insumos críticos de internación, en particular de las camas. Este sistema nos va a permitir conocer o tener un mapa en general de todo el país de la situación de estado de disponibilidad de camas por jurisdicción y por departamento. Vamos también a poner a disposición un tablero de control, de monitoreo, que va a permitir de manera muy intuitiva y de manera gráfica saber el nivel de saturación de las camas en todo momento. Y el reporte va a ser casi en tiempo real, cada aproximadamente 12 horas. El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, destacó que en las últimas 3 semanas se duplicó la cantidad de camas de terapia intensiva ocupadas por COVID-19 y puntualizó que en el AMBA existe una ocupación del 60% de las camas de terapia intensiva. Está aumentando el COVID bastante. En las últimas semanas duplicó la relación de las últimas 3 semanas, duplicó el porcentaje de las camas de terapia intensiva que estaban ocupadas por COVID, y estamos en el área metropolitana bonaerense llegando a un 60% de ocupación de las camas de terapia intensiva. Lo que tenemos que lograr hacer es que la cantidad de personas que entren a terapia intensiva sean similares a las que salgan de terapia intensiva por día, porque todos los días también se cura gente. Entonces, bueno, para llegar a eso tenemos un margen más o menos corto. Nuestra interpretación es que estamos en estos días. Investigadores argentinos desarrollaron un suero terapéutico que neutraliza el virus COVID-19. Es un suero hiperinmune obtenido de caballos y aunque los resultados son preliminares, resultan alentadores ya que tiene una capacidad neutralizante entre 20 y 100 veces mayor en promedio que la de pacientes recuperados. Ya se están realizando las gestiones para avanzar con la ANMAT en ensayos clínicos en humanos que podrían comenzar el mes próximo. El hallazgo estuvo a cargo de un grupo de alrededor de 70 científicos argentinos de distintos institutos y compañías. Y hace una semana obtuvimos el resultado crucial para desarrollar nuestro plan clínico, que es demostrar en el laboratorio, y esto se hizo con el Instituto Malbrán, en el laboratorio de enfermedades virales respiratorias, dirigido por la doctora Elsa Baumeister. Demostramos que en nuestro suero tiene una capacidad de neutralizar el virus, es decir, evita que entren las células con una potencia de 20 a 100 veces mayor a lo que muestra el promedio de los plasmas de convalecientes. Luego de una búsqueda activa de casos de coronavirus en Constitución, se detectaron 13 positivos entre 82 personas hisopadas. En una nueva jornada, el programa Detectar se trasladó al barrio porteño de Barracas. Te mostramos cómo funciona el operativo. En todos los barrios funciona de manera similar. La unidad sanitaria móvil llega al frente del colegio escogido y antes de que un grupo de voluntarios busque a las personas detectadas, un equipo de bomberos de Vuelta de Rocha higieniza el lugar. Nosotros lo que hacemos básicamente es desinfectar toda la zona, preparar para que empiece el operativo y ayudar durante todo el operativo a desinfectar a todas las personas que ingresan, para no poner en riesgo al personal que está trabajando y para justamente preservar todo lo que sea la sanitización del lugar. Mientras tanto, en el interior del colegio, donde se realizará el triage que clasifique a las personas a hisopar, se da una charla grupal a los voluntarios. Es una manera de colaborar con la gente del barrio. Nos reunimos hoy con los chicos de la salud para recorrer el barrio, preguntar a la gente sobre su estado de salud y nada, y para poder cuidarlos, porque si yo me cuido, vos te cuidás, nos cuidamos todos. Pero cada barrio tiene su particularidad.
En algunos el porcentaje de positivos entre los hisopados es mayor que en otros. El barrio que elegimos es en base a la cantidad de los últimos casos de los últimos 5 días. Vamos viendo esa estadística y vamos actuando en estos barrios. Ya estuvimos en Valvanera, Flores, La Boca, Constitución y ahora en Barracas. A media mañana llegan las primeras personas a testearse. El operativo continuará el viernes en Barracas y el fin de semana se trasladará a Almagro. Unas 32 personas entre residentes y trabajadores dieron positivo en el testeo de COVID-19 en un hogar para mayores del barrio porteño de Valvanera. Todos fueron derivados de acuerdo a cobertura médica y necesidades de atención a la espera de los resultados de los contactos estrechos de los infectados que ya fueron hisopados. Hace 10 días, 2 personas manifestaron síntomas y el Ministerio de Salud porteño inició un seguimiento epidemiológico con testeos preventivos. En otro geriátrico, en el barrio de Villa Urquiza, aislaron a 27 residentes por el contagio de una empleada. El gobierno extendió la suspensión de la movilidad jubilatoria hasta el 31 de diciembre. De esta manera, los aumentos continuarán siendo por decreto y discrecionales por 180 días más a los previstos. Por la pandemia, la comisión designada para definir una nueva fórmula se formó recién el mes pasado, cuando se preveía que para esta fecha ya habría tomado una determinación. El diputado radical de Juntos por el Cambio, Alejandro Cassese, presentó un proyecto de ley para derogar la continuidad de la suspensión. La legislatura porteña aprobó la prórroga de la emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto. También extendió el vencimiento de las licencias de conducir y de la verificación técnica vehicular por 200 días. Por otra parte, el proyecto que regula las aplicaciones de repartidores no pudo ser tratado, ya que no contaba con un dictamen previo. El bloque de Vamos Juntos requería 40 votos para habilitar el debate, pero solo disponía de 26 escaños propios y 11 de los aliados. Manifestantes cortaron el acceso a Puente Pueyrredón desde provincia en reclamo por el cierre del frigorífico Penta. Los empleados de la empresa, junto con militantes de izquierda, reclamaron la expropiación y reapertura y recontratación de los trabajadores. Efectivos de la prefectura realizaron un cordón para impedir que los manifestantes pasen hacia la ciudad. El conflicto comenzó en abril, cuando fueron despedidos 240 empleados. Uno de los principales grupos de acreedores de la deuda externa advirtió que podría llevar su reclamo a la justicia. Fue luego de que el gobierno argentino afirmara que no es sustentable la contraoferta recibida. Además, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, realizó su primer informe de gestión en el Senado. Estos y otros temas en instantes, en Noticias a las 20:30. Cuídate sin miedo, cuidémonos con responsabilidad. Si estás en tu casa, en el Canal de la Ciudad, te hacemos compañía. Quédate en casa, quédate en el Canal de la Ciudad. Entre todos, podemos prevenir el coronavirus. ¿Cuándo lavarse las manos? Antes de tocarte la cara, después de toser o estornudar, después de ir al baño, antes y después de cambiar pañales, antes de preparar y comer alimentos, antes y después de visitar o atender a alguien enfermo, después de tirar la basura, después de tocar las manijas de las puertas, después de estar en lugares públicos concurridos. Cuídate con responsabilidad. Cuidémonos sin miedo. Canal de la Ciudad. Dicen que la vida es como el jazz. Se puede improvisar, pero nunca perder el ritmo. Los fines de semana hay un espacio perfecto para los amantes de la buena música. Jazzología, sábados a las 23, Canal de la Ciudad. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, realizó el primer informe de gestión ante el Senado. El funcionario asistió al recinto, pero la mayoría de los legisladores lo siguieron de manera virtual. Cafiero respondió por adelantado y por escrito 600 preguntas que le hicieron los senadores, en su mayoría de la oposición.
Durante su exposición remarcó la idea de que la crisis económica fue provocada por la pandemia y no por la cuarentena. Advirtió que el peligro de aumento de casos aún no pasó y defendió la política económica durante la crisis. Además, señaló al gobierno anterior por la deuda y el estado de la economía productiva y en este sentido opinó que en diciembre el país ya estaba en pandemia. La pandemia aún no pasó. Tenemos que seguir cuidándonos. El peligro todavía no pasó. Tenemos que anteponer la responsabilidad política por sobre nuestras diferencias. Todavía no pasó el coronavirus, todavía no pasó la pandemia. Tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que tener un mensaje claro hacia nuestra ciudadanía. A horas de que venza la prórroga del canje de la deuda externa, se complicó la negociación con el grupo de acreedores denominado Ad Hoc, del que forma parte el fondo de inversión BlackRock. Frente al rechazo de su contraoferta, los bonistas amenazaron con ir a juicio. Luego de que cayeran los acuerdos de confidencialidad, el gobierno argentino afirmó que las demandas de los inversores son divergentes y difíciles de conciliar. Respecto a la contraoferta del grupo integrado por BlackRock, desde el Ministerio de Economía consideraron que los ajustes propuestos no permiten lograr la sostenibilidad de la deuda y aseguraron que el país no puede comprometerse a cumplirlos de manera razonable. Más tarde, el presidente Alberto Fernández criticó a los acreedores y expresó que tomaron una inentendible actitud de dureza. A través de un comunicado, el grupo Ad Hoc advirtió que podrían ir a juicio. Asegura que su oferta fue comprensiva y sustentable y que el gobierno argentino optó por profundizar el deterioro económico. Por su parte, el vocero del Fondo Monetario Internacional, Jerry Rice, pidió que se siga negociando para llegar a un acuerdo y aclaró que el Ministerio de Economía no le solicitó ningún desembolso para mejorar la oferta a los acreedores privados. Estamos siguiendo la evolución muy de cerca y confiamos en que todas las partes implicadas sigan participando de forma activa, negociando activamente para poder alcanzar un acuerdo. La pandemia del coronavirus también dejó en crisis a los garages y estacionamientos. Desde el sector advierten que muchas playas del microcentro cerraron sus puertas por falta de clientes y las cocheras barriales ya acumulan una caída del 70% en sus clientes. Estacionar en la ciudad, gracias a la pandemia del coronavirus, no es un dolor de cabeza para quienes conducen, pero se convirtió en un problema para un sector que también está en crisis, las playas de estacionamiento. Y en especial en esta zona que tenemos mucho tránsito de gente, de autos, por el shopping que está cerrado, por la gastronomía que está cerrada. Estamos trabajando con 10% realmente de lo que estamos habituados. Y el trabajo mensual ha disminuido. Podés ver a simple vista acá en el estacionamiento, mucha gente no puede pagar, clientes antiguos con años de permanencia en el garage. En la ciudad hay 2.000 garajes habilitados para funcionar y 400 de estos están ubicados en el centro porteño. Desde que se decretó la cuarentena, el gobierno de la ciudad habilitó el microcentro para que se pueda estacionar en cualquier día y horario y así disminuir la cantidad de personas que usan el transporte público. Esta medida de estacionamiento libre afecta al rubro de cuidado de vehículos, quienes piden ayuda que les permita subsistir ante la crisis. La ayuda que nos pueda dar el gobierno de la ciudad a nivel de exención de impuestos, pago de ABL, terminar el libre estacionamiento, eso es una ayuda. Y después, bueno, estamos supeditados a la actividad de todos. Eso va a ser una ayuda nada más. Mientras tanto, a la espera de respuestas, algunos lugares lucen casi vacíos y desde el sector aseguran que habrá una ola de quiebras después de la pandemia. El Parlamento chileno aprobó un proyecto de ley para sancionar con hasta 5 años de cárcel a quienes no cumplan con el aislamiento obligatorio por COVID-19. El gobierno extendió la cuarentena a 5 comunas tras haber superado los 220.000 contagios y convertirse en el 9º país del mundo con más casos.
Chile registra más de 3.600 fallecidos y el Colegio Médico describió como caótico el sistema sanitario con pacientes de urgencia a la espera de una cama. El Ministerio de Salud advirtió que no es posible un aislamiento total de la capital porque una ciudad paralizada agravaría la situación. Con respecto a la hibernación, entre comillas, no es posible llevar a cabo esa medida, ya que nos quedaríamos sin servicios básicos, sin alimentación, sin atención a los adultos mayores, sin reparto de medicamentos. Más de 700 habitantes de un complejo en una ciudad del centro de Alemania fueron puestos en cuarentena tras haberse detectado al menos 100 casos de coronavirus. Ocurrió a 33 kilómetros de Berlín, donde 370 familias fueron aisladas por un pico de contagios. Además, 650 trabajadores de una empresa de procesamiento de carne también dieron positivo. El rebrote se produjo luego de que el país reactivara su vida pública y económica. Ciudadanos de Beijing realizan largas filas para los testeos masivos ante el rebrote de coronavirus en la capital china. Las autoridades sanitarias afirmaron que la transmisión del virus está bajo control. Son 158 los contagios totales en la capital y se registraron 10 casos menos en las últimas 24 horas. En medio de la pandemia de coronavirus, se reanudará el fútbol en Brasil con el partido que jugarán Flamengo y Bangu en Río de Janeiro. El campeonato carioca se reiniciará pese a que Fluminense y Botafogo, dos de los clubes más grandes, no están dispuestos a jugar hasta julio. La Federación de Fútbol del Estado de Río de Janeiro confirmó que arrancará la cuarta fecha del Grupo A desde las 21 en el Estadio Maracaná y a puertas cerradas. Futbolistas argentinos agremiados y la Asociación del Fútbol Argentino le pagarán los salarios básicos durante el próximo semestre a los jugadores desempleados a partir del 30 de junio. La medida alcanza a 2.500 deportistas de todas las categorías con salarios básicos que van desde los 23.490 hasta los 37.000 pesos. Y te contamos cómo va a seguir todo el tiempo, el estado del tiempo. El radar, ahí estamos viendo, mira. El radar no detecta tormenta cerca de la ciudad, ¿eh? Pasó ayer, pasó un trueno gigante en la ciudad, pero hoy ya no detecta ninguna tormenta. En este momento, el cielo parcialmente nublado y 14 grados de temperatura. Va a bajar la temperatura y va a disminuir la nubosidad durante la madrugada. En la mañana será inestable. Arrancará con neblina y una mínima de 11 grados. La temperatura subirá muy gradualmente con cielo de parcialmente a totalmente nublado. Y seguirá inestable durante la tarde con una baja probabilidad de llovizna. Mejora hacia la noche. La máxima prevista es de 17 grados. La noche será algo nublada con una temperatura promedio de 13 grados. Y hasta aquí te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Mañana más noticias a las 20:30. Pero quédate en el canal de la ciudad porque ya llega el programa de Diego Zucalesca para alquilar balcones. Y a las 22, hoy nos toca la noche con todo el análisis. Quédate en casa.